¿Tienes algo que compartir? Si es así, nosotros lo contaremos. En Historias Reales que escuchar tema de hoy, historias inusuales. Luisa MX comenta, no sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista, como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación, para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No, no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Anónimo. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto, relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos. Así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30, 6 km para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó,
y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio como quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta, y por la hora que era, ya no había transporte público para ir a su casa. Así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos, y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico, y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico, pasar tan cerca de donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Carlos Borja dice: la casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos, como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Con esto cerramos el video de hoy. Si quieres que tu historia salga en nuestro próximo video, síguenos aquí, activa la campanita y escribe tu historia en nuestro perfil de Facebook. Estaremos publicando sus historias. Les deseo un excelente día.